tres ponentes. Me toca a mí hacer algunos comentarios a partir de los trabajos aquí presentados. Creo que en gran medida la discusión sobre la cuestión de los estados, refundación de los estados, tiene que ver, por una parte, como se ha estado discutiendo aquí en varios días y se ha puesto en evidencia en estas ponencias, por una parte con el diseño institucional, con la concepción que se tiene del Estado moderno, de las instituciones de la modernidad, y por otra parte con la práctica de gobierno, las prácticas efectivas de gobierno, que en donde están involucradas pues tanto los ciudadanos como las autoridades, los agentes del Estado y una infinidad de actores. Entonces voy a hacer una serie de comentarios generales que me surgieron de los trabajos y luego algunas preguntas particulares a los ponentes. Bueno, ya se ha hablado mucho de la crisis del Estado, la crisis, y aquí en este coloquio en particular, de la crisis de la modernidad y de las instituciones modernas, y sabemos bien que el Estado moderno se ha erosionado, se ha redefinido, pero no ha desaparecido ni parece que tiene visos de desaparecer en el corto plazo. También se critica en la actualidad, es un momento de crítica ya a las políticas multiculturales, se vieron en los años 90 como una posibilidad de ampliar el espectro de la ciudadanía y ahora se critica el multiculturalismo neoliberal, pues realmente como reformas, digamos, light, que no dieron respuesta al problema tan fundamental en estas sociedades latinoamericanas, que es el problema de que además de que son extremadamente diversas, son profundamente desiguales, ¿no? Entonces, este multiculturalismo neoliberal que se implantó y que se vio en un momento dado como una posibilidad de ampliación de la ciudadanía, ha llegado a sus límites y está claro que las ponencias y la discusión en gran medida en este coloquio lo han mostrado muy bien. Y me parece a mí que aquí hay un punto fundamental que tiene que ver con la cuestión del Estado moderno, y es que ningún Estado democrático moderno, sea sudamericano, sea del hemisferio norte, o sea de Asia o de África o del Medio Oriente, ha sido capaz de dar respuestas en términos de las instituciones democráticas o en términos de las instituciones modernas al problema de reconocimiento y de la diversidad plena, ¿no? Entonces tenemos graves problemas, muchas áreas, con estados muy democráticos, muy consolidados, de una larga trayectoria, que de pronto se enfrentan a problemas de minorías religiosas, étnicas, de otro tipo, y no hay respuestas dentro de las instituciones modernas, ¿no? Entonces, en realidad, ningún Estado moderno ha sido capaz de dar respuesta a eso. Por otra parte, el Estado se ha erosionado, no solamente, como decía Jorge Alonso, por el impulso y las demandas de las sociedades plurales y diversas, sino también por los poderes globales. Entonces, por una parte, es claro que los Estados modernos han perdido grandes áreas de soberanía. Las políticas públicas, casi todas nuestras naciones son dictadas por las instancias hegemónicas, pero además territorios, que es una parte fundamental de la definición del Estado, han pasado a manos que se ha discutido bastante el caso de las mineras, y otras empresas, agencias y actores ilegales, como sabemos, que controlan espacios y que producen lo que se puede denominar como efectos de Estado, ¿no? Es decir, reorganizan a la población, o la población está frecuentemente de acuerdo con su forma de gobernar o coalición con ellos, y crean espacios ajenos al Estado, ¿no? Y esto es claramente un producto de los poderes globales y de cómo se ha estado imponiendo la globalización. También hay otro tema que es importante y es muy común a toda la discusión sobre el Estado, que es que el modelo que se ha impuesto, el modelo liberal, implica una gran subordinación de los Estados nacionales, sobre todo al poder económico-financiero, ¿no? Entonces, eso hace que a la hora que se tomen decisiones sea una continua tensión y negociación con las instancias financieras, ¿no? Hay como queda clara en la ponencia de Carmen Martínez, hay una especie de ansiedad de los estados, de los gobiernos y aquí lo vemos muy claramente, ¿no? El curso del Estado mexicano, hay una ansiedad por acceder a recursos externos, ¿no? Por lograr financiamiento externo, porque vengan los capitales, porque se invierta, porque se creen fuentes de empleo, se dice, y se está haciendo todo lo posible porque se logre eso. Eso también, de alguna manera, pues mina mucho la capacidad de los estados, como hemos visto, las crisis económicas, y como se habló aquí, creo que fue Xochitl Leiva, producen efectos realmente devastadores en la sociedad, a los cuales la mayor parte de la sociedad no tiene mucha manera de dar respuesta, aunque las comunidades locales y que tienen procesos autonómicos o que tienen cierto control sobre sus procesos de reproducción, parece que tienen más capacidad. Esta subordinación y esta ansiedad que muestran los estados nacionales por el capital financiero también nos ha demostrado que es un mito el hecho de que mayor inversión y mayor riqueza generan menos pobreza. Ya se ha demostrado que no es así, que a pesar de la mayor inversión, a pesar del crecimiento económico, de mayor producción, la brecha de la pobreza y la riqueza se ha ido ampliando en todas las sociedades, se ha ido ampliando de manera notable, y entonces se parte de ese
otro mito de la modernidad que también se debe de cuestionar y que tiene consecuencias con la privatización de los recursos y casi con depredación de los recursos naturales, ¿no? Como es, todos los estados, por supuesto, garantizan y ven como muy factible que venga dinero de las inversiones de las empresas mineras. ¿Quién más puede hacer producir tierras que aparentemente están desocupadas, como, no sé, la Sierra Gorda o en cuantas partes del país, ¿no? Que para los economistas solo tienen un valor económico y que están ahí, y entonces las empresas mineras se les deja una entrada totalmente libre, ¿no? Además, las leyes promueven la inversión de las industrias extractivas. Los estados modernos se ha visto también, históricamente se ha demostrado que a pesar de que cambian de signo político, no muestran a la hora del gobierno, a la hora de la práctica, que existan una mejor distribución del poder o de los recursos, o que garanticen la distribución equitativa de la justicia, ¿no? Ese es otro tema que está muy pendiente y que los estados modernos, hasta ahora, los estados modernos liberales y que tienen como fundamento el individuo, no han sido capaces de garantizar un acceso igualitario a la justicia a los grupos, mucho menos a los que muestran diferencias culturales y que mantienen, como se ha visto en este coloquio, pues otro sistema de valores y otras formas de gobernarse. Entonces, el tema de la justicia local, de las diferentes justicias y la relación con el Estado se ha vuelto sumamente complejo, porque hay en muchos lugares, vive cotidianamente, el ejercicio de justicias de facto que pueden llegar incluso al ejercicio de la violencia, ¿no? Y que se contraponen, o a veces, en ocasiones, paradójicamente, se compaginan con la justicia del Estado. Los pueblos locales, las diferentes culturas reinterpretan, asumen o resisten de diferente manera a las políticas públicas que impulsan los estados neoliberales, y eso se ha estado viendo aquí. Pero resulta curioso que también se haya hecho énfasis mucho en que estas respuestas que se están elaborando desde abajo tienen una gran carga autonómica o una fuerte tendencia autonómica. Carmen Martínez nos habló de cómo el Estado ecuatoriano está desmantelando la plurinacionalidad que se había logrado, pero también uno puede pensar que cuando las autonomías están aisladas y se miran a sí mismas, también hay casos donde la diversidad o el enfrentamiento o el choque entre grupos diversos, entre proyectos diversos, no solamente Estado, comunidades, sino entre comunidades diversas, pues lleva al desmantelamiento de la democracia y de los estados, ¿no? Hay muchos casos de sociedades que se han partido. Era muy curioso, a mí se me hizo de risa cuando Gaddafi dijo: Libia soy yo, no existe Libia. Y efectivamente dijo: sí, me matan, va a haber una explosión de tribus aquí y todos se van a estar contra todos, o sea, no va a haber quien los controle, ¿no? Claro que por supuesto ahí también están los poderes hegemónicos, están las grandes empresas, están los intereses de Estados Unidos y otros países, pero ciertamente el Estado, digamos, en algunos contextos y situaciones ha servido para garantizar esta convivencia, digamos, ¿no? Entonces, una primera pregunta que me surge a mí de esta mesa es, bueno, si estamos pensando en que los proyectos autonómicos son la respuesta a las crisis del Estado moderno y el Estado neoliberal, ¿quién puede garantizar el diálogo intercultural, ¿no? ¿Quién puede garantizar, si no hay Estado, o si están contra el Estado, o si el Estado es demasiado débil, qué instancia puede garantizar, sobre todo cuando tenemos comunidades enfrentadas y contrarias, ¿no? Como ocurre, proyectos distintos, con culturas distintas, con sistemas de valores distintos, que muchas veces no pueden dialogar entre sí, y pues gracias a esa comunidad imaginaria pueden sentirse parte de algo, pero si no existe eso, es una pregunta que yo lanzo: ¿quién podría garantizar un encuentro, un diálogo intercultural en una situación de múltiples autonomías, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá salvarlo? No, pues no se trata de que se salve nadie, ¿no? Sino simplemente es que son las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, la fragmentación y bueno, ahí puede haber fragmentación muy extrema o puede haber autoritarismos muy fuertes, como ya lo señaló el compañero de la mañana, cuando puso el ejemplo de todos los líderes autoritarios que ha habido. Él le llamaba de otra manera mucho más fuerte, ¿no? Tiranos, ¿no? Tiranías, le dijo tiranías, pues todos, le dijo Fidel Castro, hasta Hugo Chávez, y dijo más de 15 años, refiriéndose a Evo Morales, también es una tiranía, dijo. Entonces, esta pregunta también me gustaría relacionarla con otro tema que no se ha mencionado mucho en el coloquio, ahora lo mencionó el compañero Bautista en la mañana un poco, y que tiene que ver con el tema de la religión y las religiosidades, que son, a mí me parece, fundamentales en la organización de las sociedades locales. Son formas de organización frente a estados débiles mucho más fuertes, más coherentes y más cohesionadoras que otros sistemas, digamos, de valores o de creencias. No se ha discutido
mucho aquí este tema. Jorge Alonso habló de gobierno local, pero mucho del gobierno local que conocemos fundamenta sus valores de respeto, de autoridad, prestigio en sistemas religiosos. Te parece ser, y algunos autores hablan como una tendencia mundial, de que la religión está emergiendo como ese contrapoder frente a los estados débiles, los movimientos religiosos, ¿no? Como pasó en la primavera árabe que se nombró, y en otros lugares donde la religión muestra una fuerza mucho más coherente y consistente para cohesionar a los movimientos sociales, a los grupos locales y frente al estado débil, incluso, como pasa en algunos casos bastante radicales, contra el mercado y frente a las instancias globales. Y finalmente, se hace dos preguntas. Una, Salvador, me quedó pendiente ahí cuando hablaban de la ontología y del rediseño constitucional y los principios que motivan este rediseño constitucional. Bueno, si pensamos también en las prácticas y en el gobierno, realmente, que cómo se lleva a cabo, en los problemas que tiene la gente y cómo los ha ido resolviendo, ¿no sería más conveniente pensar este rediseño en términos de cómo la gente ha ido resolviendo estos problemas, cómo está resolviendo, qué propuestas están haciendo? Ciertamente, como les decía al inicio, el Estado es una concepción, es un sistema de valores también, y también un sistema de gobierno. Entonces, sea neoliberal, liberal, absolutista, de cualquier tipo, tiene detrás de sí una cosmología. Pero en la práctica, digamos, se enfrentan a problemas muy diversos, todos los estados de diferentes signos, y la manera en que lo resuelven quizás sea la manera más factible de crear un modelo de constitución. Bueno, esa es una inquietud mía, ¿no? Quizás porque no acabo de entender toda esta discusión sobre las ontologías y rediseño institucional, ¿no? O porque no conozco tampoco los casos sudamericanos. Y en el caso de Carmen Martínez, cuando habla de este proceso tan avasallante de desmantelamiento del Estado pluricultural, pues y que tiene como detrás de sí la justificación del gobierno como de eficientar los recursos públicos, ¿no? O sea, cómo se eficienta, cómo se hacen más eficientes el gasto público, que también es una demanda a veces de la sociedad civil, pues centralizando, haciendo nuevas estrategias educativas. Pero ¿cuál es la respuesta de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la sociedad? Y sobre todo una sociedad que tumbó a 2 presidentes, que se movilizó durante décadas, hizo cambios muy trascendentales. Entonces aquí parecería que gran parte de la sociedad como que está de acuerdo. Está bien que el Estado gaste menos o haga más eficiente el gasto público. Digo, porque muchas veces esa es una misma demanda de la sociedad civil que trasciende, digamos, las diferencias grupales. Pero no sé, a mí me falta esa parte porque, bueno, hubo ejemplos de individuos, sujetos que han hecho acciones de resistencia, grupos pequeños, pero que no han impactado realmente, y que al parecer no tiene una propuesta como económica alternativa, ¿no? O sea, bueno, sí, nosotros vamos a... pero ¿quién va a pagar a los maestros? ¿Quién va a sufragar otro tipo de gastos que es el Estado? Y que por lo cual el mismo Estado sigue siendo legítimo. Muchas gracias. Primero hablaba Eduardo de la crisis del Estado, crisis de la modernidad. Una idea que yo quisiera dejar para este seminario sobre el pensamiento del sur es cuestionar un poco la propuesta de nuestros organizadores de que la modernidad es un proyecto del norte versus el sur. En el caso que yo presento, es un proyecto del sur, esta modernidad, hipermodernidad, y tampoco hay una crisis del Estado. En este caso, en otros contextos latinoamericanos claramente la puede haber, como en México, pero aquí lo que vemos es un Estado que se expande, un hiperestado en un momento de bonanza de precio de las mercancías. Con respecto al desmantelamiento de la diversidad y la idea de que las autonomías también hay que criticarlas, que estoy totalmente de acuerdo y yo lo he hecho en el pasado, quería dejar otra idea para el pensamiento del sur, que es la necesidad que tenemos de ubicarnos en las coyunturas y de ubicar nuestro pensamiento intelectual en lo que está pasando. Entonces yo creo que, por ejemplo, en este momento en Ecuador a lo mejor tiene mucho sentido, y yo lo he hecho en el pasado, de construir el concepto de comunidad o de construir el concepto de autonomía, pero en el Ecuador en este momento no podemos hacerlo porque la coyuntura es que la deconstrucción le sirve al poder en este momento. Hay que hacer, digamos, no sé, hasta se me ocurrió la idea de un no es esencialismo, pero podríamos llamarle esencialismo defensivo, no es el momento de deconstruir en este contexto particular, a lo mejor en otros sí, pero la importancia que tenemos, y a mí me ha parecido los 8 años que viví en Ecuador, muy avasallante en cierto modo cómo la coyuntura cambia y a lo mejor una interpretación a los 2 días ya no sirven. Entonces, y cómo nos tenemos que ubicar constantemente en lo que está pasando, y hay discursos, no podemos seguir anclados en discursos que le están sirviendo al poder en un cierto momento, por más válidos intelectualmente que sean, hay que ubicarse, diríamos. En cuanto a quién puede generar el diálogo en esta situación, yo creo que el diálogo solamente se puede generar, nadie puede ser árbitro y menos la sociedad dominante, porque es lo que hemos
hemos estado discutiendo en este seminario, pero los movimientos sociales subalternos solamente pueden discutir desde la fortaleza y desde la organización, porque si no, no existe. O sea, el poder no puede imponer la tolerancia y la diversidad, como vemos que no está ocurriendo en el caso ecuatoriano, por más que hablen del summa causa y demás. Por ejemplo, el ministerio del summa causa es dominado por el ministro, es blanco, mestizo, diríamos casi blanco, y todos los que trabajan en el ministerio, pero ellos van a establecer, pues no, eso tiene que ser, y yo creo que solo la sociedad tiene que forzar eso a través de movimientos de fortaleza, como señalaban, por ejemplo, en el panel de movimientos sociales ayer. Con respecto a la eficiencia de los recursos públicos y cuál es la respuesta de la sociedad, no hay eficiencia en el uso de recursos en el Ecuador. Uno de los escándalos que yo me estaba refiriendo cuando dije que hay fuertes cuestionamientos es el de la Universidad Yachay. Hay mucha inversión educativa en el Ecuador, pero por ejemplo se descubrió que en la Universidad Yachay, uno de los megaproyectos del gobierno, cada uno de los 4 directores ganaba $16.000 al mes. 3 de ellos vivían en Estados Unidos y mantenían sus posiciones. En Caltech, ganando $16.000 al mes, en un estado donde los niños no tienen un bus y donde tienen que coger su pupitre y caminar 2 horas hasta la nueva escuela. Entonces eso son cosas que no es eficiencia. Entonces se está distribuyendo eso. Con respecto a la respuesta de la sociedad, pues que yo mostré respuestas localizadas y tienes razón, y quizás es un fallo de mi trabajo, lo tengo que rehacer, pero hubo una respuesta muy fuerte. Este verano hubo una huelga general donde hubo una unión entre los sindicatos, el movimiento indígena y los ecologistas y las feministas, porque no hemos hablado del ataque a las feministas y a la mujer en el Ecuador, pero ese es todo un tema que habría que escribir un buen trabajo. Pero hubo esta huelga general, hubo un levantamiento indígena que fue desde la Amazonía hasta Quito, hubo marchas indígenas que llevan desde marzo y estuvieron recurrentemente, pero hubo una fuerte represión, ¿no? Hubo una académica amiga a la que se deportó a Brasil, Manuela Pic. O sea, hay fuerte represión, hay una situación que nos explicó Flores Nilo y también un poco Félix, de, por ejemplo, un decreto, que no me quiero meter porque es muy largo, pero es el decreto 16, donde se controla fuertemente la organización social y se prohíbe a las organizaciones sociales hacer política, pueden ser disueltas si hacen política. Ahora mismo en el Ecuador los únicos que pueden hacer política legalmente son los partidos políticos que tienen aval de la Comisión Nacional Electoral. Entonces, ni las organizaciones sociales ni las comunas pueden hacer política. Entonces, se está luchando en este contexto, pero sí hay una fuerte respuesta de la sociedad. Me preguntaba sobre los problemas, ¿no? ¿Cómo se resolvió la Constitución, los problemas? Y me decías algo de las ontologías. En parte, yo retomé la idea de problemas como una herramienta para salir de los grandes conceptos. Hay un pensamiento que aplica conceptos, aplica programas, ideas que están primero y las implementa como un ingeniero, digamos, para usar una metáfora que aparece en la teoría antropológica y más allá. Y hay otro que es el problema que se resuelve, no es del concepto, sino el concepto que aparece junto con los problemas. Creo que el momento actual, ¿no? Después de haber definido un marco plurinacional de las autonomías, del Estado comunitario, es un poco de eso, de pensar a partir de los problemas que tenemos ahora, como el extractivismo. Y para traerlo a la realidad latinoamericana, el primer problema es cuál es nuestro problema, ¿no? Creo que hay una primera discusión y un poco las distintas tradiciones políticas y estrategias políticas o las formas políticas derivan de esa respuesta a cuál es el problema, ¿no? Porque no es lo mismo si decimos el problema es terminar con la pobreza, entonces necesitamos más extracción de recursos porque la pobreza se soluciona con crecimiento, recursos económicos y la solución para eso y el tipo de instrumento político que va a implementar esa solución es distinto si decimos quizás la pobreza ya es hablar en marco de un tipo de sociedad y hay otra forma de sociedad que existen o que podemos construir donde el crecimiento y la pobreza no sea lo que nos define, la pobreza o la falta, ¿no? Entonces aparece el ejemplo del pasado que podemos pensar sociedades con otra concepción del trabajo y de la riqueza y del consumo. Entonces el horizonte es una sociedad para el trabajo que soluciona el problema de la pobreza y donde todos lleguemos a una clase media donde podamos ser iguales, o podemos plantear el debate contra el trabajo no es solo de la sociedad nómada de las tierras bajas, ¿no? Hay todo un debate de crecimiento contra el trabajo que surge de autores europeos o que incluso acá en este escenario post-extractivista aparece. Entonces, si pensamos no desde una figura de ciudadanos pobres o ricos, sino de diferencias y posibilidad de conexión
relaciones y de diferentes formas de sociedad que podemos inventar, ahí los instrumentos políticos, las formas políticas van a ser diferentes también. No sé si será un gran partido que unifique todo y acumule para llegar al poder, implementar esas soluciones contra la pobreza, sino otras formas políticas. No sé si necesitaremos un gran líder, no sé si necesitaremos sindicatos o formas de organización como las que resolvieron en la historia otros problemas. Y me parece que en ese sentido la comunidad y la política latinoamericana está sirviendo para cuestionar esas formas políticas y pensar entonces posibles horizontes. Formas políticas porque hay partidos, movimientos, formas de Estado que no son totalmente estatales porque incluso son cuestionadas desde dentro, desde la idea de lo comunitario, de la autonomía, lo plurinacional. Entonces me parece que la discusión de cómo solucionamos los problemas en parte es rediscutir cuáles son nuestros problemas acá en Latinoamérica. Una pregunta. Gracias. Tengo una pregunta para Salvador, o comentario, porque bueno, también estoy como recién entrando a escuchar estas cuestiones sobre ontologías y hay cosas que como que todavía me generan muchas preguntas. Yo recuerdo que en los debates sobre en preparación para la propuesta para la Asamblea Constituyente por parte del Pacto de Unidad, había como toda esta preocupación por cómo había estas posturas muy radicales de decir, bueno, vayámonos más allá del Estado, ¿por qué tenemos que seguir trabajando bajo la figura del Estado? ¿No? ¿Por qué no podemos pensar otra forma, como mucho más autonómica, como nombrar naciones ya directamente, o no sé, ¿no? No podemos pensar algo fuera de eso y decían, bueno, tenemos que volver a agruparnos en torno al Estado y la opción puede ser la plurinacionalidad. Entonces, ahí yo creo que temas centrales de disputa y que diferencian esta propuesta de lo multicultural era en torno a la propiedad y, digamos, administración de los recursos naturales. Y ahí había organizaciones y posturas que decían los recursos naturales deben estar en manos de los pueblos indígenas y otras que decían no, si los pueblos indígenas se pelean, como sabemos que hay fragmentación política y que todo esto, estos no van a poder gestionar y administrar adecuadamente los recursos naturales, entonces el Estado tiene que seguir siendo el dueño y el administrador de los recursos. Y yo creo que este debate sobre propiedad, administración y por qué finalmente queda en manos del Estado tiene que ver con esta pregunta que se me genera sobre esta guerra de mundos y esta noción de ontologías, como que siento que a veces es esta idea de que la modernidad ha sido muy mala y los pueblos indígenas y su relación con la naturaleza podemos garantizar que es buena por su cosmología o por su forma de entender, de relacionarse con la naturaleza, que puede ser muy problemática, porque ya en términos prácticos de propiedad y administración sabemos que se generan muchísimas otras disputas que tienen que ver con cuestiones económicas, que sí entran como a cuestionar esta idea a veces un poco romántica de que casi automáticamente, bueno, no es lo que tú estás diciendo, pero muchas veces siento que para allá nos puede llevar esta discusión de que automáticamente al ser indígenas hay un respeto y un amor, hay una forma de relacionarse con la naturaleza que va más allá de la ambición personal, de las necesidades como de distribución económica muy concretas que justamente generan la mayor parte de las tensiones en este tipo de disputas actuales sobre. Esa discusión fue muy importante y venía en el contexto de la guerra del gas de octubre, donde Sánchez de Lozada en Bolivia quería exportar el gas y toda una discusión de quiénes son los recursos naturales. Entonces, en la Constitución, la propiedad se estableció que sería del pueblo, ¿no? Es verdad que después se agrega, y hay mucho de eso en la Constitución, que del pueblo, pero administrada por el Estado. Pero hubo una definición de el pueblo es el que decide, ¿no? Y toda una serie de mecanismos para articular eso. Habría referéndum, uno puede pensar, el pueblo decide. Hay toda una discusión estatal de cómo implementar eso de que el pueblo decida. Presupuestos participativos, instancias de consulta, etcétera. Pero lo que la discusión de las ontologías llevada para esta discusión permite pensar es de nuevo replantear de qué estamos hablando, porque si la propia idea de la naturaleza como recurso es cuestionada, si uno piensa otras formas de entender la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, una naturaleza que es agente, que tiene subjetividad. Desde ese punto de vista ya hay una situación de dificultad de diálogo, porque si la naturaleza es un agente y no es un recurso, no es un objeto que incluso tenemos que transformar para definirnos como seres humanos, si no es eso, realmente es difícil decir, bueno, ¿cuál va a ser la ley que resuelva el problema de las comunidades? Cada comunidad autónoma va a decidir por el petróleo que está en ese territorio
O la idea de Estado plurinacional puede llevar a imaginar, bueno, va a ser administrado por un Estado, pero un Estado que incorpora las diferencias. Pero la discusión quizás es previa, ¿no? Porque a veces hay mucho de llevar las formas estatales a las comunidades y ahí ya tenemos un primer problema para pensar formas diferentes, ¿no? Entonces el problema que pone esta mirada de las ontologías, que no necesita en realidad de ningún giro ontológico, es el problema de las resistencias indígenas, es que sean tomados en cuenta, que estas formas sigan existiendo. Entonces yo creo que la situación actual es más que, al menos que esa explotación de recursos, que para parte de la población puede ser importante, incluso para la mayoría, pensamos puede ser importante, que esas formas necesariamente no destruyan las otras formas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar una forma política donde el Estado no sea etnocida, donde, aunque sea una comunidad minoritaria de 20 familias, las mayorías no lleven a que esas formas desaparezcan? Es un debate de cómo pensar formas políticas. Quizás la comunidad sirve como imagen en el sentido del consenso, de las decisiones que no dejan a nadie afuera, porque lo que está ocurriendo es una expulsión de la diferencia, un primado de lo homogéneo y del camino principal, y quien no entra, quien no se asimila, quien no sube al carro, está fuera de la historia y va a desaparecer. Entonces, ¿cómo pensar otra forma que no sea esa? Es el primer problema, más que qué harían los pueblos con sus recursos naturales, problema que asume que existen recursos naturales que son para ser usados. Primeiro, parabenizar dois expositores, os três. Bem rápido, para a companheira Carmen, em que nível estão os conflitos relacionados ao todo da população? Queria que tu comentasse um pouco. Sabemos que tem gente, uma parte da população que é o que chega para nós no Brasil, que está indo protestar contra a questão de Rafael Correa e tudo, por essa, de não, nesse momento não entender essas questões que tu colocaste, mas tem uma outra parcela da população que apoia. Como é que é? Eu queria que tu comentasse um pouco isso. E para o companheiro Salvador, como é que tem esse debate nas grandes cidades da Bolívia? Se tu tem essa informação, se não tem, que nível está? Tendo em vista, mesmo sendo de maioria de população indígena, mas nem todo mundo vive no campo. Como é que tem esse debate na cidade? E ainda sobre os estados plurinacionais, tendo em vista para os dois, que se apresenta tanto na Bolívia como no Equador a curto prazo. Tendo em vista se cai Rafael Correa e se cai Morales, o que se apresenta a curto prazo? Tendo em vista que os estados plurinacionais é uma coisa que se aponta a longo prazo. E tendo em vista, digamos que a gente na Nostra América consiga consolidar os estados plurinacionais, controle sobre os recursos naturais, sobre a natureza e uma sociedade que se organiza diversificadamente. Aí temos que combinar com os russos, tendo em vista que desde o período colonial a Nostra América sempre serviu de expropriação de matéria-prima dos países imperialistas. Qual a visão de vocês sobre essa situação dos países imperialistas, caso os estados plurinacionais se consolidem? Entendí una parte que sería la parte de población que sí hay que apoya al gobierno. Entonces quería decir que sí, que también existe esto, tanto en la parte indígena como en la parte mestiza e incluso en la oligarquía. Hay partes de la población que apoyan el gobierno. En la parte indígena pues ha habido mucho movimiento de división, eso comento en otro artículo, no me quise meter ahora, pero el gobierno ha trabajado fuertemente en dividir y fragmentar los movimientos sociales. Una de las cosas que se hizo fue fomentar las pequeñas organizaciones o las que ya casi no existían, como la FEI o la FENOCIN, o incluso los indígenas evangélicos fueron fuertemente promovidos por el gobierno en contraposición a la CONAIE. Sí hubo indígenas que se fueron al lado del gobierno y yo lo analizo como fallo del neoliberalismo, del multiculturalismo neoliberal, en el sentido de que al dar reconocimiento pero no redistribución, eso benefició a los líderes y no tanto a las bases, y entonces hubo bases que sí estaban listas para pasarse a otro tipo de proyecto. Entonces ahí quizá el neoliberalismo preparó el camino para lo que está ocurriendo en la parte indígena. Con la clase media y la clase alta, la clase media ha estado pues en un periodo de bonanza con fuerte redistribución del gobierno en la clase media. El clientelismo no ha ocurrido solamente a nivel popular, o sea, gran parte de la clase media ha estado haciendo consultorías, una serie de fondos han sido distribuidos ahí, ha habido mucha bonanza. Los empresarios han estado fuertemente del lado de Correa también, quizá no todos, pero una fuerte mayoría,
porque, claro, la burguesía nacional se ha beneficiado de toda esta política de sustitución de importaciones, o sea que la idea de que los empresarios son una oposición en el caso ecuatoriano no funciona. Pero ¿qué pasa cuando llega ahora la crisis? Y quizá por eso se desatan las movilizaciones, se acaba el dinero. Y entonces, cuanto a la clase media, también becas de educación, en Estados Unidos hubo mucha redistribución. Entonces, en el momento en que se acaba el dinero para todos los grupos sociales, yo creo que ha estado fuertemente asentada el consenso social en la bonanza económica, mientras ha habido para redistribuir, y el gobierno se ha ocupado de crear ese consenso a través de esa redistribución a todos los grupos sociales, quizá menos a los grupos populares, porque, bueno, sí había el bono de la pobreza, que eran $35 o de desarrollo humano, $35 al mes, pero mucha redistribución también en clases medias y altas, con hijos de empresarios estudiando gratis en Harvard, pagado todo por el Estado y cuestiones así, gente que en todo caso pagaba los estudios de los hijos de su propio bolsillo antes. Y yo creo que ahí sí tiene que ver con la cuestión extractivista. Claro, la otra pregunta muy importante que estamos pensando, ¿cuál es la alternativa si caen estos gobiernos? No hay una alternativa clara, la sociedad se está organizando, hay varios que quieren ser líderes, puede haber una reacción peor, como tú me pareció que señalabas. Hay gente, yo he oído en Ecuador en este verano, lo que necesitamos es un Pinochet aquí y te quedas así. O sea, hay una parte agresiva de la derecha, otros que están organizando alternativas de izquierda, no está muy claro, y ahí viene un problema, no está muy claro todavía la alternativa. Sobre cómo estas discusiones entran en la ciudad, yo diría dos cosas. Una, que si uno está un tiempo en Bolivia, en los Andes, uno ve que estas discusiones llegan a la ciudad, son parte de la vida cotidiana, la Pachamama, y lo que diría es que no niego que la comunidad y todas estas ideas también están en una guerra con muchas otras ideas, y no estamos en 1300, hay una situación de fragmentación y de conceptos que, digamos, en términos clásicos no son cosmologías, ideas vitales y que estén marcando la forma de organización social de las personas en la ciudad. Pero yo diría, es verdad, no hay que ser romántico con ideas que tienen un contexto político determinado, pero tampoco hay que ser romántico con el liberalismo, con el capitalismo, en el sentido de que hay muchas cosas más allá de las ideas modernas europeas, y que la vigencia y eficacia del capitalismo para resolver la vida de las personas sigue estando en cuestión, ¿no? Quizás no hay una alternativa visible, pero si el capitalismo ganó, quizás sea más porque perdieron los otros que porque demostró que puede resolver los problemas de la gente. Entonces yo creo que la discusión de las formas, incluso en la ciudad, incluso fuera del contexto indígena, de cómo va a ser la forma de organizarnos, qué sentido puede tener lo comunitario o otras formas de entender el mundo, sigue abierta. Y después la otra discusión es central, tu pregunta. ¿Qué pasaría si no viene Evo, si cae Evo, pierde las elecciones Evo y Correa, ¿no? Porque es la discusión que sustenta en realidad los gobiernos progresistas, ¿no? A pesar de todo lo que vemos y las críticas, lo que sustenta es la amenaza de que el mal mayor vendría. De hecho, Bolivia, en Ecuador no hay un movimiento de masas, una alternativa con chances. Hoy eso está cambiando, hubo derrotas electorales, pero es muy posible que eso que está implícito en tu pregunta de que la derecha vuelva, ocurra. Pero lo que me parece importante en esa discusión, y ahí en cada país es otra situación, pero hay un debate en Brasil que me parece importante traer. Es verdad, hay amenazas golpistas, hubo en Ecuador, el golpismo y la peor derecha está desestabilizando y puede hacer, pero lo que es importante es que hay un golpe que ya ocurrió, y que si estamos en contra de la austeridad, de reformas contra los trabajadores, vos podrás explicarlo mejor que nadie en la cuestión de la tierra, hoy hay en estos gobiernos, digamos, la realización y la presencia de esos elementos contra los que somos contra. Entonces, no sé qué pasaría, quizás un gobierno de derecha que dure 2 meses y con las movilizaciones de tu movimiento y de otros se abre una nueva fase y una nueva redefinición política, un nuevo momento político. Quizás no, quizás 20 años de gobiernos conservadores, depende de lo que se haga, pero me parece importante que no podemos paralizarnos frente a lo que ya es un golpe, y ahí es diferente en cada situación, pero ya es pérdidas de derechos, exterminio y ocupación de tierras indígenas, situaciones contra la que los hoy gobiernos siempre fueron contras y hoy no tienen la fuerza interna o no les interesa hacer esa batalla. Entonces, el golpe y el peor escenario es el que tenemos hoy, tenemos que ver hoy. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes.